Muy buenos días, con un saludo muy especial a la mesa directiva, a los compañeros concejales, las personas que nos acompañan desde las barras y los que nos visualizan desde las redes sociales. Damos inicio a la sesión ordinaria número 076 del 9 de junio, del 10 de junio del 2026. Señor secretario, por favor, hacer llamado a lista. Con los buenos días para usted, señor presidente, para los honorables concejales y demás personas que asisten a la sesión ordinaria de hoy, 10 de junio del 2026, siendo las 8:52 de la mañana, inicio llamado a los honorables concejales. Arias René Mauricio. Presente, señor secretario. Blanco Rincón Elías. Blanco Rincón Elías. Ausente. Cárdenas Almeida Octavio. Cárdenas Almeida Octavio. Ausente. Cárdenas Castro Brandodamar. Presente, secretario. Buenos días. Duarte Becerra Sandra Joana. Duarte Becerra Sandra Joana. Ausente. Jurado Carvajal Daniel. Presente, señor secretario. Buen día para todos. Mutis Rueda Daniel Leonardo. Presente. Navas Granados Jorge Armando. Presente, secretario. Ortiz Becerra Ramiro Andrés. Ortiz Becerra Ramiro Andrés. Ausente. Ortiz Camargo Juan Carlos. Presente y buenos días para todos, señor secretario. Parra Asa Luis Fernando. Presente. Quintero Rojas Wilmer Yesid. Presente, secretario. Buenos días para todos. Dejo constancia, ingresa al recinto el honorable concejal Ortiz Becerra Ramiro Andrés. Presente, secretario. Rojas Velandia Emerson David. Presente y muy buenos días para todos. Sánchez Rueda Mari. Sánchez Rueda Mari. Ausente. Sarmiento Amaya Sergio Andrei. Presente, secretario. Vargas Ricardo. Presente, secretario. Viva Ramos John Alexander. Presente, señor secretario. 13 concejales en el recinto, señor presidente. Existiendo quórum decisorio, continuar con el orden del día, señor secretario. Damos lectura al orden del día, sesión ordinaria número 076 de hoy 10 de junio del 2026. Miércoles. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Compañeros, ha sido leído el orden del día, ¿ustedes lo aprueban? Ha sido aprobado el orden del día, señor secretario, pasar al siguiente punto. Señor presidente, pasaríamos al tercer punto en el orden del día, lectura de correspondencia. En este punto, señor presidente, quiero informarle a los honorables concejales que fue fijada citación de control político solicitada por la concejal Sandra Joana Duarte Becerra a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, a la Secretaría de Salud, Oficina Asesora de Planeación y a la Oficina de Almacén General e Inventarios de la Alcaldía de Piedecuesta. La misma quedó fijada para el día 23 de junio del 2026 a las 8 de la mañana. Esto para conocimiento de los corporados. Señor presidente, no tengo más en correspondencia para trámite. Pasaríamos al siguiente punto, proposiciones y asuntos varios. Estamos en el punto de proposiciones, asuntos varios. ¿Algún concejal desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal Emerson Rojas. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con los muy buenos días a la mesa directiva, a los honorables concejales, a las personas que nos acompañan en las barras y a los que nos visualizan en redes sociales. Señor presidente, el día de hoy quiero quizás poner en conocimiento una situación que está pasando en el municipio de Piedecuesta, más que todo en el sector rural, con las personas que usan plataformas, los que prestan el servicio como InDriver, Uber, los están citando o les están pidiendo carreras en el sector rural con el fin de hacer secuestros express, con el fin de extorsionarlos. Entonces ya he escuchado 3 casos, los cuales pues les he dicho que pongan el respectivo denuncio. Es un llamado al secretario de Seguridad y a la Policía Nacional
para que adelanten estas investigaciones. 2 de los 3 casos sucedieron por la vereda Las Amarillas. Los citan cuando van llegando en sus vehículos a recoger a las personas, aparecen más personas del monte, por llamarlo así, a quererles quitar su vehículo o quitarles el dinero con el que llevan. Esta modalidad se viene presentando en el municipio de Piedecuesta y pues hay que prestarle atención por la inseguridad que se está viviendo hoy en día. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra del concejal Jorge Navas. Presidente, para lo siguiente, es que el señor secretario manifiesta que el 23 de junio, entonces le solicito si puede dejar posterior o antes del 23 de junio, ya que para esa fecha tengo un compromiso de carácter personal. Entonces no sé si el viernes o el sábado o después del 28, la otra semana posterior al 23. Por favor. Compañeros, desde Presidencia solicito un receso para revisar las fechas. Oiga eso. Venga, doctor, cuadrémoslo. El segundo debate de la comisión. Venga.
Damos por finalizado el receso. Señor secretario, continuar con el orden del día. Señor presidente, nos encontramos en el cuarto punto en el orden del día, proposiciones y asuntos varios. No sin antes dejar constancia, señor presidente, durante el receso ingresaron al recinto los honorables concejales Blanco Rincón Elías, Presente, señor secretario. Duarte Becerra Sandra Joana Presente. y la concejal Sánchez Rueda Mari. Presente, señor secretario, y buen día para todos. Nos encontramos, presidente, en el cuarto punto, proposiciones y asuntos varios. Presidente, era para solicitarle lo del cambio de fecha, si es tan amable, en concordancia con la anuencia de la persona que citó a este debate, que es la concejal Sandra Duarte Becerra. Es que yo para el 23 de junio tengo una actividad de carácter personal que no me permite estar acá en el consejo. Entonces, Concejal estaba diciendo Jorge, que antes o después del 28. si le parece bien, podemos fijarla, mover la fecha, porque ya está igualmente la citación para el día 30 de junio, es decir, siguiente martes, si su merced autoriza la modificación. Listo. ¿Algún otro concejal desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la concejal Sandra Duarte. ¿Listo? Gracias, presidente, por concederme el uso de la palabra, dándole los muy buenos días a usted, por supuesto a la mesa directiva, a los honorables concejales que nos acompañan en la mañana de hoy, a quienes nos acompañan desde las barras, y al señor secretario y quienes nos siguen en la transmisión a través de redes sociales de la sesión. Presidente, bueno, en días anteriores yo había puesto al inicio de esta sesión, en los primeros días, no recuerdo exactamente la fecha, yo había puesto, en mi caso, había reflexionado un poco en mi intervención, sobre lo que está sucediendo con Metrolínea, el área metropolitana y, por supuesto, quien dirige el área metropolitana y la subdirectora de transporte. En ese momento quedamos en organizar un cuestionario con el concejal Jorge Navas. Sin embargo, yo quiero reiterar, secretario y presidente, mi intención de que el anterior cuestionario, por medio del cual se citó a control político en el periodo de sesiones ordinarias anterior y que lamentablemente, y no me sorprende, no asistieron las instituciones citadas. Sin embargo, considero pertinente y pongo en consideración, secretario y presidente, volver a citar a control político a estas mencionadas instituciones responsables de la garantía de un correcto y digno transporte masivo, público, de cualquiera que sea sus modalidades, pero que en realidad le sirva a la comunidad piedecuestana, quien en últimas sigue siendo la más perjudicada al no encontrar un medio de transporte ajustado a su presupuesto, porque, como comentaba hace un momento, quienes hemos
hecho uso del transporte colectivo informal. Sabemos que pagar un transporte hasta Bucaramanga puede oscilar entre 5.000 y 7.000 pesos. Asimismo, de vuelta, eso sería alrededor de 14.000 y más. Y si hacemos cuentas, los días hábiles que la persona tiene que ir hasta su sitio de trabajo y volver, considero yo un abuso, una injusticia con personas que tienen ingresos de un salario mínimo y que no tienen otra alternativa sino hacer uso de este transporte para poder cumplir con sus obligaciones en los diferentes municipios aledaños en donde puedan trabajar. Por lo anterior, quiero anexarle un cuestionario al primer cuestionario que luego de más de 30 días llegó la respuesta y segundo, no asistieron a socializarlo y a explicarle al Consejo Municipal de Piedecuesta ni a la comunidad en general. Por lo tanto, como ampliación del cuestionario, presidente, anexaré unas preguntas, pero sí quiero dejar en claro que en este ejercicio de control político que todos los aquí presentes tenemos y la función que debemos cumplir constitucional y legal, y en el propósito de verificar esa legalidad en la operación, que si recuerdan hicimos el ejercicio, verificamos que las tarjetas de funcionamiento de los buses no estaban, estaban vencidas. Y además el cumplimiento de estas obligaciones que tenemos en la vigilancia y control, buscando que estos recursos, que si bien es cierto son de Bucaramanga principalmente, nosotros como municipio de Piedecuesta hacemos parte del área metropolitana de Bucaramanga, es decir, lo que en Bucaramanga se decida a nosotros nos afecta. Por eso también es nuestra responsabilidad verificar la eficiencia de la utilización de estos recursos públicos y la garantía efectiva del derecho a la movilidad de los habitantes del municipio de Piedecuesta. Por lo tanto, pongo en consideración, presidente, llamar a control político a la directora del área metropolitana de Bucaramanga, a la subdirectora de transporte del área metropolitana de Bucaramanga y al gerente de Metrolínea S.A. para que se sirva contestar o exponer el primer cuestionario y además el cuestionario ampliado que allegaré y radicaré el día de hoy con mi firma para que nos explique y nos dé las razones por las cuales Piedecuesta sigue en el abandono en el transporte público, sigue siendo la más fea del baile y a la cual no se le da ni la importancia como corporación. Me da mucha pena, pero sí me molesta que nosotros hagamos varias citaciones, ya esta sería la tercera. Y aquí en la corporación municipal, Consejo Municipal de Piedecuesta no nos den la cara. Creo que nos ven pintados en la pared. Entonces yo les pido, honorables concejales, que me apoyen en esta citación de control político para poderle dar respuestas a las comunidades afectadas. Esto fue un solo ejemplo. El recurso que deben gastar
pero además de todo es la calidad de vida, el tiempo, porque la cantidad, la frecuencia de las rutas son insuficientes. No hay garantías de un transporte digno para la comunidad. Por lo tanto, pongo en consideración esta citación de control político. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Presidente, Tiene el ¿me uso de la concede el uso de la palabra palabra el para una concejal moción de aclaración? John Alexander Vivas Ramos. Presidente, muy buenos días. Gracias por concederme el uso de la palabra. A mis honorables compañeros concejales de esta corporación, a las personas que nos ven en las barras y en las redes sociales, y extendiendo un saludo a la mesa directiva del señor secretario Mario Rátiga de esta corporación. Presidente, mi moción de aclaración se funda en lo siguiente. Si bien es cierto, acaba de manifestar la honorable concejal Sandra Duarte una solicitud de control político a unos entes que ella acabó de mencionar, área metropolitana, subdirección de transporte y otra entidad. Sobre eso quiero hacer una moción de aclaración. Si bien es cierto, la ley 136 de 1994 en su artículo 38 establece el control político que tenemos los concejales, pero asimismo quiero manifestarle a la doctora Sandra que esta solicitud por parte de ella y para mí, para el suscrito, es inviable, dado que en su defecto jurídicamente el municipio, en el caso de esta corporación, no tenemos la jurisdicción ni competencia sobre el área metropolitana, sobre la subdirección de transporte y sobre los demás entes que se pretende hacer una solicitud de control político. Por tal razón, le solicito a la compañera concejal que revise muy bien el tema, porque mi voto sería negativo para un control político a estas entidades. De conformidad con la norma, nosotros lo que podemos hacer es llamarlo a una citación de comparecencia, enviarle el cuestionario realmente, pero ahí quedamos al libre albedrío de la comparecencia de estas entidades. Pero si bien es cierto, desde el punto de vista jurídico, desde el artículo 38 de la ley 136, a lo que se refiere el control político que tenemos los concejales, no podemos llamar a estas entidades porque no tenemos la jurisdicción y competencia. En ese orden de ideas, apoyo la idea de la compañera concejal, pero de manera en que se cite de una manera abierta como un invitado, porque la ley no me permite a mí darle un voto para un control político. En ese orden de ideas dejo hecha mi intervención, señor presidente, y reitero que mi voto para solicitar un control político será negativo por las realizaciones expuestas jurídicas y técnicas de acuerdo a la ley. Estoy de acuerdo en que se cite, sí señor, como debe ser, y que comparezcan y den la cara y expliquen la situación que está viviendo el municipio y respondan el cuestionario. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Concejal Sandra, va a intervenir sobre lo... Tiene el uso de la palabra la concejal Sandra Duarte. Gracias, presidente. Sí, claro, por supuesto. Qué pena. Es que el tema, el tema del transporte masivo no puede seguir tomándose como un tema aislado. Esta insistencia de mi parte sobre el tema del transporte masivo no es algo solo de Sandra Duarte Becerra como concejal del municipio de Piedecuesta. Yo he hecho el trabajo, digámoslo de alguna manera, con diferentes concejales del área. Y pues, dado que jurídicamente no podemos tener la injerencia de citarlos a control por las razones que acaba de mencionar el concejal John Vivas, sí quiero allegarle el cuestionario y reitero ser insistente en que nos puedan dar respuestas, porque esto no es solo de Piedecuesta, esto es Florida Blanca, esto es Girón,
este problema afecta a Bucaramanga. El hecho de que en su porcentaje de presencia en el área metropolitana sea mayor financiera y jurídicamente, no significa con esto que Piedecuesta no necesite y requiera una solución de fondo frente a esta gran problemática. Por lo anterior, quiero entonces hacer la citación para que nos conteste el cuestionario, si es así que debe redactarse, de tal manera que podamos, o de mi parte, radicar el cuestionario y que poderle solicitar que si quieren, pueden, una vez asistan en esta invitación o citación, pues nos informen y nos den las respuestas pertinentes. Entonces, presento mi excusa por el uso o el mal término de control político, puesto que, como les manifiesto, concejales, pues es un tema que se ha trabajado a nivel área metropolitana y pues en ese ejercicio la idea es hacer esta verificación y esta solicitud de respuestas a la comunidad que sigue afectada, sigue totalmente vulnerada en sus derechos, en su derecho fundamental a la movilidad y a un transporte digno. Entonces, presidente y secretario, entonces modifico la redacción del cuestionario para que se pueda radicar el cuestionario por parte del Consejo para que ellos nos den las respuestas. Y si no vienen, pues yo las socializaré y seguiré insistiendo en defensa de la comunidad piedecuestana, que sigue siendo la más afectada. Gracias. ¿Alguno? Concejal Sandra, para claridad, se remite el cuestionario, mas no fijamos fecha como tal. Ok. ¿Algún otro concejal desea el uso de la palabra? ¿Algún otro concejal desea el uso de la palabra? Presidente, Tiene el uso de la palabra el concejal Jorge Navarro. respecto al tema del derecho de información que yo he enviado a las diferentes secretarías, algunas de ellas me pidieron prórroga. Yo quisiera saber que por reglamento interno del Consejo, cuál es la prórroga que se le dan a los secretarios de despacho, si es por un tiempo igual al primero que se le dio. Entonces, yo sí quisiera que le hicieran seguimiento porque ya he hecho varias solicitudes para efectos de fijar fechas posteriores para control político. Voy a verificar la información que ellos vayan a entregar y en ese orden de ideas empezar a citar a estos funcionarios, sino que no sé si el señor secretario le está haciendo el seguimiento a las fechas de las prórrogas que solicitaron. Creo que solicitó prórroga Secretaría General sobre unas preguntas precisamente con lo que tienen que ver con el tema de Metrolínea y otras preguntas que se hicieron a la Oficina de Control Interno. Además, la empresa Piedecuestana tiene otro cuestionario que también me parece que es muy importante que ellos lo resuelvan para saber cuál es o en qué estado está financieramente, económicamente y estructuralmente esta empresa, cómo están funcionando los diferentes servicios que tiene a cargo. En ese efecto, pues consideramos que de mayor importancia y urgencia resuelvan los interrogantes. Y por otro lado, señor presidente y secretario, yo ayer hice unas preguntas para que el señor personero las envíe antes de discutir el día sábado. Tenemos la plenaria de ese proyecto, discutirlo para el día sábado. Entonces, le agradezco que cuanto más rápido me hagan llegar esas respuestas
mucho más va a ser de importancia esta situación. Respecto al tema del pronunciamiento de la doctora Sandra Duarte Becerra, a mí me parece que sí es importante y lo hemos retomado en varios periodos de la corporación, este tema de Metrolínea, el área metropolitana, y efectivamente han venido los funcionarios. No sé cuál es la demora o cuál ha sido la omisión o cuál ha sido la negligencia de parte de esos mismos funcionarios actuales, tanto de la gerencia de Metrolínea como de la dirección del área metropolitana, pero yo considero que esos cuestionarios que está haciendo la doctora Sandra son muy importantes para verificar qué acciones o omisiones están cometiendo estas entidades y colocarlas en conocimiento de los organismos de control. Efectivamente, cuando se hizo el debate de control político a Metrolínea, se citó al señor secretario de Tránsito, quien es como la persona visible de las políticas de transporte en el municipio de Piedecuesta. Entonces, yo sí considero que aquí siempre hay responsables de coordinar con las entidades como Metrolínea, que delega el señor alcalde de la ciudad, y este tema del transporte pues no es solamente de Metrolínea. Aquí el señor secretario de Tránsito, quien yo considero que no viene desarrollando una actividad que conlleve a buenos resultados. No observamos el tema del seguimiento como parte de la Junta Directiva de la Sociedad de Economía Mixta a los compromisos que esta Sociedad de Economía Mixta debe hacer con el municipio de Piedecuesta. No los han hecho esos compromisos. He estado revisando el pronunciamiento de la Contraloría Departamental, y si yo considero que en la revisión de ese pronunciamiento de la Contraloría Departamental no llenó mis expectativas, pues hay otros organismos que pueden investigar, como es la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia de Sociedades, está la Contraloría General de la República, está la Procuraduría General de la Nación. Por ello es de vital importancia que envíe, señor secretario, cuanto antes la información del cuestionario de la doctora Sandra Becerra para efectos de estudiar y armonizar las respuestas que están dando estos entes gestores como Metrolínea y como el área metropolitana, para nosotros tomar posiciones respecto al tema. Y por otro lado, no podemos echar en saco roto lo del tema del avalúo catastral. O sea, para el municipio como si nada pasara, siguieran las cosas así, y la gente perjudicada. Yo sí quisiera, y voy a volver a citar al señor secretario de Hacienda, a ver qué compromisos se han cumplido con el tema del avalúo catastral. Si esos compromisos que tanto habló este señor funcionario ya se cumplieron. Dijeron que en el mes de junio, mes de julio. Entonces, es hacerle un seguimiento a esas acciones que de palabra tomaron las autoridades públicas del municipio de Piedecuesta para ver si efectivamente las están cumpliendo. En ese orden de ideas dejo mi intervención, señor presidente. Honorable concejal Jorge, quiero darle claridad. Los dos despachos que solicitaron la prórroga ya remitieron la respuesta, las mismas fueron reenviadas a los correos de ustedes. Se tienen en los correos corporativos como tal la respuesta que dio la Secretaría General y de las TIC y la Oficina de Control Interno. ¿Algún otro concejal desea el uso de la palabra? ¿Algún otro concejal desea el uso de la palabra? Damos por finalizada la sesión del día de hoy, recordándoles que el día de mañana la sesión está programada en el horario habitual a las 8 a.m. Que tengan un feliz día.